¿Cómo están chicos y chicas de YouTube? Aquí les traigo la continuación de la teoría de Izuku villano de Boku no Hero, así que empecemos. Los personajes de Boku no Hero Academia no son míos, cada quien con su respectivo dueño. Creador de la teoría en la descripción del vídeo. Capítulo 13. Investigación. El café del detective Naomasa ya se había enfriado, a él le gustaba tomarlo de una forma específica, era mejor cuando estaba caliente, pues una vez frío la azúcar se iba hacia el fondo y todo el líquido se volvía demasiado amargo. Aún así el sabor no le molestó en lo más mínimo, su cerebro no tenía el tiempo para procesarlo, toda su concentración iba para estructurar el caso que tenía frente, así como se conectaba con todo lo que él había investigado hasta ese día, si es que lo hacía. La cafetería que le servía como su lugar de trabajo fuera de la oficina o el punto de reunión con su amigo Toshinori no estaba muy concurrida ese día, después de todo, nadie se querría perder el gran evento que era el Festival Deportivo de UA, inclusive su amigo estaba ahí, aunque claro, él tenía una razón laboral para eso. Veamos, repasemos lo que sabemos hasta ahora. La carpeta que hojeaba tenía un resumen discreto del asesino de héroes, una persona que de alguna forma mataba a todos los héroes que atacaba, aunque sus referencias no se limitaban a ellos. Yakuzas, villanos, criminales de medio nivel e incluso civiles con historial de vigilantismo. Recientemente su actividad ha incrementado y si se toman en cuenta la comparativa con supuestos casos anteriores, se puede asegurar que está recibiendo apoyo. Ya era hora de irse, no le gustaba pensar estando sentado, guardó todos sus papeles en su portafolio, dejó un billete para pagar la cuenta y vistiendo su gabardina y su sombrero salió a pensar mientras caminaba. Algo seguro que podía sacar de los pocos testigos que habían visto al villano actuar era que tenía equipamiento de una gran calidad, su traje estaba repleto de cuchillos especiales, katanas y machetes, además que la descripción de su traje se asemejaba mucho a la de varios héroes. ¿Es acaso producto del mismo grupo que comenzó a vender equipamiento? Respecto a eso también tenía varias dudas. Recientemente han habido criminales que se muestran con equipos hechos a nivel casi profesional, verdaderos ingenios de la inventiva en realidad. Pistolas de shock, cortadoras láser, pistolas de rayos de energía, armaduras especiales. Todo ello vendido directamente a criminales, diseños que no se parecen en nada a algo hecho por empresas oficiales. Pero tenía una pista sobre eso, justo en esos momentos se dirigía con un informante de la policía de los grupos Yakuza, no estaba trabajando en su caso, pero pidió apoyo a sus compañeros para que le dijera todo lo que sabía de eso. El lugar acordado era un local de máquinas tragaperras, algo normal para ese tipo de intercambio de información, por lo que sabía, el informante era un Yakuza que trabajaba para obtener inmunidad y anonimato después. ¿Tú eres Naomasa? Te esperaba algo más imponente. La cabeza rapada y aspecto delgado del sujeto solo incrementaron lo amenazante que había en el brillo de sus ojos. En fin, terminemos con esto rápido. ¿Qué quieres saber? Estas cosas, ¿sabes algo de quién las está fabricando? Le mostró las fotos que tenían sobre algún equipo recuperado del ataque a OA y a varios criminales. Conocen el buen material. Estaba fumando, la inhalada que dio fue tan grande que el cigarro recién encendido ya estaba por la mitad. Hace unos meses comenzaron a salir unas cosas, nada destacables. Unas cortadoras láser, se suponía que estaban diseñadas para robar, yo que sé, algunos cuantos idiotas intentan usarlas en las casas de seguridad del jefe. Bueno, semanas después llegaron más cosas, escudos personales que te ponías en un solo brazo, pistolas de shock, granadas de humo especiales, trajes, armaduras, incluso una jodida pistola de energía, como las que salen en las series, de esas. El cigarro ya se había terminado, encendió otro más. Pues verás, de pronto, tienes a todos usando estas cosas. Criminales, villanos, yakuzas, un montón de personas utilizando lo que hacen estas personas, buena calidad te digo, comenzaron haciendo cosas que parecían sacadas de un basurero en realidad, pero después consiguieron ese metal, Kirkita, ese que hace el CDC, creo que su proveedor es Hiran, así que no es de extrañarse. Naomasa, al igual que la mitad de los detectives de la región de Kanto e inclusive agencias nacionales, sabían quién era el hombre conocido como Hiran. Un traficante de cualquier cosa que pudiera venderse en el país, tenía su propio equipo de detectives tras él, pero era un hombre tan bueno haciendo lo que hacía que no existían pruebas, ni siquiera circunstanciales, contra él. ¿Cuál es el papel de Hiran en todo esto? Si podía obtener un lazo certero de Hiran con las actividades de ese grupo, sería fácil obtener información tras un arresto. Oye, más despacio. El yakuza se había puesto nervioso y algo molesto por la rudeza del detective.
Si no lo sabes, o si lo olvidaste te lo recuerdo. Hiran es una de las personas más protegidas, no por una, sino por varias de las personas más poderosas del bajo mundo, beneficia a muchos y no quiero molestar a esos muchos. Entonces Hiran es un completo callejón sin salida, aceptó el detective, pero aún sin rendirse decidió continuar. ¿Y qué hay de este grupo con Stein, ya sabes, el asesino de héroes? MPHH, si él le pidió su equipo a Hiran, es posible que ese grupo lo haya hecho, lo siento, es todo lo que sé de ese sujeto. ¿Y qué hay de ese grupo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué busca? Ahora te estás haciendo la misma pregunta que la mitad de todos los que se las han visto con ellos. Nuevamente su cigarro se terminó de consumir, pero se abstuvo de encender otro, simplemente masajeando el bolsillo donde tenía guardada su cajetilla. Nadie lo sabe, claro, es dinero obviamente, pero ¿para qué quieren el dinero? Estoy seguro que le pueden vender sus diseños a Hiran y él les daría lo suficiente para comenzar de cero, nuevos lugares, nuevas identidades, todo. El sonido de las máquinas comenzaban a disminuir, en la televisión ponían en directo el Festival Deportivo de UA y parecía que todos estaban interesados en eso. El informante se levantó de su asiento, dejando claro su intención de retirarse. Antes que te vayas, ¿cómo luce ese grupo? ¿Cuántos son? ¿Cuál es su nombre? ¿Lo sabes? MPH, no he tratado nunca con ellos directamente, pero parece que se toman su anonimato muy en serio. Nada de nombres reales, usan máscaras que les alteran la voz y su jefe nunca está presente, eso sí, escuché que uno de ellos es un renacuajo, una persona muy pequeña, ¿puedes creerlo? ¿Y su nombre? Creo que la gente les llamó las piezas enamoradas o algo así, algo romántico, ¿no crees? Ser un director era difícil, organizar un festival deportivo era aún más difícil, hacer todo eso al mismo tiempo era demasiado difícil, y todo ello solo empeoraba si se trataba del festival deportivo de la escuela de héroes más importante de Japón. Estabas investigando un ataque que tus alumnos sufrieron hace poco y eras, en esencia, solo un ratón. El director Nezu tenía mucha carga de trabajo ese día y estaba aliviado de poder dejarle la administración del festival deportivo a sus compañeros maestros, pero aún quedaba la planificación del evento dentro de las siguientes semanas. El Festival Tecnológico. Ese año la UA sería la sede para el evento, donde diversas escuelas mostrarían sus proyectos tecnológicos para la sociedad, y aunque la mayoría ya había confirmado su presencia, lo que le preocupaba a la pequeña criatura blanca era la seguridad del evento. No podemos dar una mala imagen respecto al estado de la escuela, dijo para sí mismo masajeándose su cicatriz. Le dolía cuando pensaba mucho, le dolía cuando no pensaba y le dolía al recordar. Aún tenía algo de rencor contra los humanos, pero sabía que debía avanzar más allá de eso y ser mejor que ellos. El llegar a ser director de esa escuela era evidencia de ello. Ya fue demasiado holgazanear, sigamos trabajando. En su oficina revisaba los planes de seguridad que Power Loader le había presentado, como jefe del departamento de desarrollo y principal interesado era su trabajo realizar eso. El plan que más le había gustado era muy simple. Básicamente tener seguridad en bodegas especializadas, a donde se pedirá que las escuelas lleven sus proyectos, de ahí generar un horario de tránsito según sus tiempos de presentación para trasladar los proyectos a la exposición en la escuela y al terminar regresarlos a las bodegas. Era proteger una zona fuera de UA y mantener una seguridad activa en los terrenos de la escuela, de esa forma no habría incomodidades ni preocupaciones por parte de los invitados. MHH, ¿qué es esto? Al final de la propuesta venía incluido un agradecimiento. Izuku Midoriya, codiseñador de este plan de seguridad vaya, así que Power Loader recibió ayuda de un alumno, pero, ¿de dónde me suena ese nombre? Nezu se levantó a ver los archivos de los proyectos registrados por parte de UA. Veamos, Midoriya, ajá, Izuku Midoriya, de primer año. Nezu estaba sorprendido de que un chico que recién va comenzando haya ayudado a un profesor con una iniciativa, además de recordar tener buenas referencias de él. Si no me equivoco, fue el chico recomendado por Prolab. Veo que también tiene proyectos interesantes. Granadas de retención, armaduras corporales, equipos de rescate y escalada, un traje de prevención criminal. Leyendo aún más el proyecto era sin duda destacable.
un traje diseñado para las fuerzas policíacas, pudiéndose modificar para su uso por bomberos y una iniciativa privada a agencias de seguridad por contrato. Este traje incrementará la capacidad de actuación para la seguridad, disminuyendo la carga laboral de los héroes, e inclusive su innecesariedad en algunas situaciones, generando confianza en las fuerzas policiales y dejando a los héroes las actividades de suma importancia. Vaya, que un chico tan joven sea capaz de algo así, sin duda es ambicioso, pero bueno, toda ambición en este sentido es buena. Creo que la escuela debe de motivarlo a seguir adelante. Con eso, la pequeña criatura continuó su trabajo de oficina, pensando en el festival deportivo y en los resultados que sus estudiantes tendrán. ¿Midoriya? La pregunta de los estudiantes de héroe la confundieron. Creía que estarían más preocupados por un plan para poder triunfar en el evento de caballería más que por su compañero de clase. Aún así Mei Atsume les contestó lo que sabía. Se reportó enfermo para el evento. No me sorprende. Se queda despierto toda la noche haciendo sus diseños y tengo las sospechas que apenas come. Digo, yo también hago eso, pero creo que su cuerpo es menos resistente que el mío en ese sentido. En realidad quería agradecerle, dijo el joven Shinzo con una mirada algo decepcionada. Le pedí equipo en caso de que llegara al evento de combate y aunque no es seguro, sí que estoy más cerca, así que quería agradecerle por las cosas que me dio. Bueno, le comunicaré tus buenas palabras. Por el momento, ¿qué tal si se prueban mis bebés para el combate? El equipo de Tokoyami, Atsume, Shinzo y Uraraka estaban juntos durante ese evento, donde intentarían quitar la ventaja al equipo de Todoroki después de apenas pasar a la siguiente ronda. Habían acordado ya una estrategia para todo el evento. Dime Atsume, ¿sabes por qué Bakugo le dice Deku a Midoriya? Preguntó el pelipúrpura aún ajustando los inventos de la chica sin dejar de pensar en el chico de soporte. MHHH, una vez me dijo que fue un apodo que le puso ese rubio enojadizo, creo que tiene que ver con la madera inútil o algo así. Respondió la chica sin prestarle atención, revisando el estado de sus bebés especiales. Oh, pero creo que no es inútil, respondió animosamente la chica castaña. Si lo escribes de una determinada forma suena como tú puedes. Ese es un juego de palabras muy ingenioso. Respondió Atsume. Hey, ¿pueden dejar eso de una vez? Ya estamos a punto de comenzar. Apuró el chico mitad pájaro mitad sombra, aún no sabía por qué había aceptado hacer equipo con ellos más allá que nadie más se lo pidió. Los cuatro ya estaban preparados para comenzar la batalla que les daría el boleto a la siguiente fase. Aún así, la mente del estudiante Shinzo seguía pensando en aquella persona que le había hecho sentirse héroe por primera vez. Tú puedes hacerlo y Deku, no se escucha nada mal. Él siempre había sido de shogi, desde que recordaba siquiera haber jugado algún juego de mesa, era shogi. Claro que para muchos era semejante, aunque uno era considerado como el ajedrez asiático, claro, el más famoso era el que se usaba como punto de comparación. Aún así le gustaba el shogi, le parecía más acorde y honorable que el ajedrez, aunque también era cierto que no entendía muy bien todo lo del caballerismo y el honor que rodeaba la imagen de este último juego, solamente no lo entendía. Así que si esa era la situación, ¿qué hacía exactamente con un tablero de ajedrez frente a él? ¿Qué hacía imaginando jugadas, estrategias y movimientos en una partida que nadie estaba jugando? Solamente se le ocurría que debía estar preparado en caso de que él quisiera jugar, aunque si lo pensaba un tiempo no había dado indicaciones de que quisiera jugar ajedrez. Se hace llamar el ajedrecista, así que le debe de gustar jugar ajedrez, ¿verdad? Era la lógica por la que se guiaba el líder de los 8 preceptos. Sus maquinaciones mentales fueron interrumpidas por uno de sus subordinados. Jefe, perdone la molestia, vengo a traer el paquete que me pidió. La caja metálica que le entregó no era la primera, el contenido en ellas además era prácticamente un secreto inclusive dentro de la organización, así que darle otra ronda de balas a ese grupo no parecía lo más adecuado, así lo comunicó a su jefe. Dígame jefe, no quiero cuestionarlo pero, ¿por qué le da esas balas a ese grupo? Son productos valiosos difíciles de hacer aún con nuestro conocimiento, así que ¿por qué lo hace? No estaba irritado, era una duda corriente y aceptable, así que Overall levantó su mirada para responder a aquella persona, un acto tan simple y sin segundas intenciones aún hizo que aquel sujeto temiera por su vida. El ajedrecista y su muchacho estrella me han dado una valiosa lección. En este mundo el arma más poderosa no es aquella que mata a más personas o la que intimida a tus enemigos, el arma más poderosa es aquella que puede controlar a las personas en todos sus sentidos, la información. Sus palabras estaban dichas con una convicción con la que solo se escuchaba cuando hablaba sobre el renacimiento de los yakuzas.
La información es lo más importante en esta vida y si encuentras a una persona que comparte tus objetivos y es capaz de obtener la información clave para tu victoria, ¿no es lo lógico que trabajemos juntos? Yo le doy la muestra de estudio, él, los datos. Aquel subalterno no terminaba de entender, pero su jefe le daba la imagen que todo estaba controlado, que él sabía lo que hacía y esa confianza y respeto total a él, además del miedo de terminar siendo una masa de sangre y vísceras en el suelo como muchos otros, hizo que no cuestionara más sus palabras y se fuera de la habitación. Otra vez solo, con la libertad que su mente le da a saber que tiene todo se acomodaba para cumplir su propósito, Overhaul volvió a practicar una partida de ajedrez que él no sabía si sucedería algún día. Muy bien, repítelo pero ahora más lento y explícame bien todo. Naomasa no creía las palabras que salían de la boca del médico especial que vio Geonosis había aportado para la investigación, era simplemente imposible. No hay nada que explicar, las cosas son como lo digo. Los daños en sus manos y todo sistema bucal son correspondientes a los ocasionados por un fuerte ácido, los análisis de la materia en su esófago lo determinan como un ácido de naturaleza 100% biológico. Explicó nuevamente el médico, dejando claro la conclusión que toda su autopsia había revelado. Doctor, no sé si me está siguiendo en esto, pero le digo que es imposible. El Kirk de Acid Sculptor le hacía invulnerable a cualquier clase de ácido o corrosión, si ese ácido que menciona tiene una correspondencia de 100% en su análisis con la muestra que el sindicato de héroes tiene de él, quiere decir que su propio ácido, algo a lo que le era inofensivo a él como a nosotros dos es el agua, generó esos daños. Agente, créame que entiendo su sorpresa, yo también la tuve, pero la conclusión es absoluta, inclusive puedo recomendarle a varios otros médicos o si gusta proponer alguno para que realicen las mismas pruebas que yo hice, no hay otra respuesta. Saliendo del laboratorio biológico de Geonosis, Naomasa seguía sin creérselo, era simplemente imposible y algo que se agregaba a la gran lista de misterios que estos casos le presentaban. En un principio creí que se trataba de algo relacionado al asesino de héroes, aunque el modus operandi y la forma de asesinato fuera diferente había varias características que se asemejaban a él, pero esto me hace dudar, ¿qué fue lo que pasó en ese callejón? ¿Cómo pudo recibir daños por ácido un héroe que literalmente es inmune a ellos? ¿Quién, si no fue el asesino de héroes, mató a Acid Sculptor? Una corazonada le decía que todo estaba relacionado. Trigger, Stein, la Liga y el nuevo grupo que vendía equipamiento a los criminales y villanos, pero el detective sabía que un caso no se resolvería en corazonadas. Ah, necesito un descanso, tal vez si hablo de esto con mi hermana me pueda dar una vista diferente. Justo cuando se proponía a dar el día por terminado su teléfono celular sonó. ¿Sí? No, claro que no, aunque justo estaba a punto de irme a casa, ¿eh? Que no muevan nada, que no toquen nada, quiero que el mejor equipo procese la escena. Maldición. Una llamada hizo que tuviera que continuar su día, una llamada que le informaba del asalto a una bodega del sindicato de héroes. Capítulo 14. Desorientación y engaño. Imposible, imposible, simple y sencillamente imposible lo que el chico con cabellos de esmeralda veía en el microscopio, lo que el análisis sanguíneo le había dado como resultado, era simple y sencillamente algo imposible, fuera de toda lógica. El laboratorio taller estaba silencioso esa noche, Midoriya intentaba que su trabajo no despertara a Smoke o a Tijeras, que estaban durmiendo en los sofás comprados por comodidad en ese lugar. Había aprendido a respetarlos y eran una buena compañía para el joven, el trío parecía haber llegado a un punto donde podían describirse como amigos. Es por eso que Midoriya no quería hacer un escándalo, pero la situación en realidad sí que lo merecía. Hace varios días habían hecho un robo a una bodega del sindicato de héroes, aprovechando la baja seguridad por el festival de UA, era una buena forma de obtener buen dinero con equipamiento y materiales en su interior además de para probar algunos nuevos inventos del chico. Y algo que era muy beneficioso para la alianza en que se había metido, muestras de ADN de varios héroes. Estas muestras servirán para ayudar a Overhaul con la fabricación de Trigger o para perfeccionar la mina de oro que representaba la bala anti-Kirk. Pero el premio gordo, lo grande, lo que había hecho que Midoriya saltara en su corazón de emoción era algo que le daría mucha información. Un vial de sangre etiquetado como Olmig / Toshinori Yagi.
Esa muestra de ADN, una vez descifrada en su totalidad, le daría el secreto al Kirk del héroe más grande, cómo funcionaba a nivel genético y qué características cambiaba en comparación a otros. O eso hubiera sido si no fuera porque los resultados mostraban que la sangre era simple y sencillamente normal. En una sociedad de Quirks, si bien una inspección corporal del dedo pequeño del pie era la norma para detectar un Kirk, había pruebas sanguíneas capaces de detectar el Kirk factor, y la sangre de Olmig no mostraba nada de ello. Había corrido los análisis más simples y hasta los más complejos, tantas como que ya no le quedaba ni una gota pura de la muestra. ¿Qué demonios está pasando? Si se comparara, la sangre de Olmig está más cercana a la mía que de cualquiera de los otros héroes. El chico estaba seguro que no había una contaminación, ni siquiera una falla en la muestra, equipo o material. Metros Lady, Cammy Watts, Power Loader, y una docena más de héroes a los que les hizo la prueba para asegurarse del proceso, todos ellos dieron positivos, menos el héroe número 1. También estaba seguro que no se trataba de una muestra falsa. Una ventaja que tenía estar en el ambiente de Olmig, es poder tomar muestras de su cabello y piel cuando regresaba su traje al taller, así que no había duda que la genética de esa muestra le perteneciera al héroe. ¿Qué puede ser? ¿Qué diablos puede ser? Entonces, un recuerdo llegó a su mente, una conversación que había tenido con cierta persona, eso que se le hizo tan extraño, sí, sin duda lo había dicho. Lo suyo está listo, así que creo que tengo que hacerle una visita y conseguir toda la información que pueda. El que sus compañeros despertaran hizo que pausara su investigación de momento. No habían despertado por casualidad, esa era la hora en que Hiram debía de llegar. Era muy de madrugada, tanto que era prácticamente otro día y nadie más que él estaba acostumbrado a no dormir, a pesar de que ya habían hecho varios golpes por la noche, el hacerlos o prepararlos de madrugada era algo nuevo. ¿Qué hay con el chico de la fiesta de disfraces? Preguntó Smokey a la compañía de Hiram, una persona que usaba una bolsa de papel en la cabeza. Midoriya era el único que utilizaba su máscara, después de todo era la persona que más sobre su vida privada había revelado, así que la que menos le interesaba que se conociera más. Buen día, les presento al señor Wubaigawara, fue la persona más cercana a lo que pediste Tenno. Explicó Hiram mientras encendía un cigarro, parecía fresco como una lechuga a pesar de ser muy de madrugada, parecía que estaba acostumbrado igual que Midoriya. Me sorprendió cuando pediste un compinche o algo así para un trabajo, generalmente ustedes están del lado de quienes son contratados. Bien, señor Wubaigawara, una presentación. Hola y adiós, no es un placer estar aquí, espero pueda ser un problema para ustedes. Hablaba en una voz demasiado seria como para que eso fuera un chiste a pesar de que sus expresiones fueran cómicas. ¿Está bien? Preguntó Tijeras colocándose su máscara. Fue bendecido por mi estúpido Kirk, generé una muy útil e inservible personalidad dual. Explicó y confundió el aludido. ¿Y la máscara? Smoke parecía que estaba tomando al sujeto como un chiste. Si no me veo intentaré duplicarme, es lo que no hago, puedo controlarlo porque es un impulso, así que intento verme todo lo posible. Tu Kirk, pedí una persona capaz de intercambiar lugar con otra. Midoriya parecía confundido con el sujeto, pero confiaba en que Hiram les haya llevado algo útil. Claro, no se sorprendan ante esto. Se removió sus guantes, comenzando a generar una baba parecida a lava del color de su piel que se endureció al tocar el suelo. Poco a poco, ropa y partes corporales comenzaron a formarse, en pocos minutos una figura semejante a Hiram se había formado, pero con sin cuello y una cabeza mucho más alargada. Duró de pie unos segundos, hasta que su aparente creador lo golpeó. Mi Kirk no se llama doble, me incapacita duplicar a una persona, mientras más la conozca menos durará, si no es milimétrica puede durar de forma pasajera. ¿Alguno entendió algo? Cuestionó riéndose Smoke. Creo que su trastorno le hace negar o decir lo opuesto en algunas afirmaciones. Si esa lógica aplica, quiere decir que puede duplicar personas y mientras más exactas sean a las copias más durarán, llegando a ser permanente, pero si reciben una gran cantidad de daño el efecto desaparece. ¿Me equivoco? Explicó interesado Tecno, parecía que el Kirk de ese sujeto despertaba su curiosidad. Lo has entendido todo mal, pequeño sábelo todo. Las copias tampoco son capaces de usar los quirks y personalidad de las personas que copian, además que son prácticamente autónomos, aunque completamente leales. Afirmó de forma negativa. Bien, me convenciste, pero no puedes ir así. Decidió Izuku, sabiendo que si ese Kirk funcionaba correctamente el plan debía funcionar a la perfección.
El ingeniero estaba sorprendido, muy sorprendido, aunque también muy incómodo. La chica había destacado en el festival deportivo de hace unas semanas, y sin duda era una mente que generaría grandes cosas si seguía trabajando con ese entusiasmo, pero ese mismo entusiasmo incomodaba al ingeniero que se había ofrecido de voluntario para que la chica probara una versión mejorada de su mochila cohete. La exposición de Mei Natsume terminó con un buen recibimiento, sin ningún accidente ni contratiempo, para alivio de Power Loader. El festival tecnológico había puesto como último expositor a la escuela que ese año era sede, y con un horario algo apretado además de con la presión para terminar con broche de oro, el profesor jefe del departamento de soporte decidió comenzar con sus 2 alumnos de primer año para evolucionar poco a poco a los más destacables de tercero. No es como si hubiera muchos alumnos que presentaban proyectos en tan poco tiempo, el profesor solo tenía 2 alumnos de ese grado para presentar que tenían ambos características necesarias en ese campo. Una emoción e imaginación para inventar por parte de Atsume, y un ingenio y practicidad sin igual por parte de Midoriya. Justo en esos momentos, el chico estaba entrando al escenario para presentar sus proyectos. ¿No se arregló el cabello?, preguntó Power Loader controlando la tableta con todos los comandos para la presentación. Estuve viendo que intentaba ponerse gel, pero creo que su estilo simplemente es así de revoltoso, contestó Atsume guardando su equipo en su maletín asignado para traslado. Aunque debo admitir que no se ve nada mal. Con su cabellera que al parecer era característica, un traje negro de 3 piezas, con una camisa verde selva a juego con sus ojos y una corbata roja que lo hacía destacar y, si se preguntara a un modista, tal vez servía para llamar la atención de la audiencia al chico. Power Loader esperaba con ansias su presentación, pues era testigo número 1 de la capacidad y dedicación del muchacho. Cuando dio la señal, activó el micrófono del chico y este comenzó. Buenos días, profesores, compañeros, alumnos y asistentes de otras escuelas así como inversionistas y conocedores del campo de la ingeniería. Mi nombre es Izuku Midoriya y permítanme presentarles lo que yo llamo la gama de utilidades anti-Kyok. Estaba nervioso, había muchos ojos mirándolo pero tenía que controlarse, con alguna clase de humor negro, recordaba las noches de cacería con Stein, eso parecía tranquilizarlo en una medida, recordándole momentos donde él tenía todo el control de la situación. En el control remoto que su profesor le dio buscó el botón adecuado para que una plataforma hiciera su ascenso, dando una vista de los productos que Izuku había preparado para ese día. Otra plataforma subió con un modelo reducido del robot villano 2P, un arácnido de menor altura de Izuku y con cubiertas metálicas toscas más que la armadura resistente usada para los exámenes de admisión al curso de héroes. Durante un ataque de villanos, aunque la suerte esté presente en muchas ocasiones y un héroe esté al alcance de un grito, desafortunadamente esto no suele suceder en todo momento, dejando a nuestras fuerzas policíacas a merced de estos individuos y relegándolos a un trabajo de rescate y limitación del área. Pero, ¿qué tal si les damos el potencial de proteger a los ciudadanos? Tomando uno de los objetos, una esfera metálica de tamaño un poco menor a su puño, la arrojó hacia el robot pero antes de llegar se liberó en el aire, envolviendo al objetivo en un montón de fibras metálicas ultra resistentes que se tensaron para incapacitar el movimiento. Cualquier humano con fuerza normal será inmovilizado de inmediato, sin oportunidad de respuesta, completamente seguro y acorde a los estatutos de derechos humanos, permite una captura humanitaria, rápida y certera. Pero, ¿qué sucede si el villano es capaz de romper a las fibras? Como si fuera una orden, el robot incrementó su fuerza y se deshizo de sus retenciones con algo de esfuerzo. Entonces intentemos enterrarlo en concreto. Con un nuevo proyectil, al impactar con el suelo un material verde parecido al slime comenzó a crecer rápidamente, no fue hasta que cubrió completamente al robot y llegó a una altura un poco mayor que el expositor que se detuvo, ahora con una palanca que tenía preparada dio varios golpes a ese material, solamente recibiendo un sonido metálico como respuesta. Tan duro como el concreto, tan resistente como el metal, es capaz de generar una burbuja de aire, así que no nos debemos de preocupar por el villano por, más o menos, 5 minutos, además que la composición de material lo convierte en un somnoliente natural, una vez que lo saquemos estará tan cansado que no tendrá fuerzas para seguir peleando. Si es tan duro como el concreto, ¿cómo piensas sacarlo?, preguntó uno de los asistentes. Una buena pregunta y verá, me muevo por una filosofía básica. Si podemos crear algo, debemos ser capaces de controlarlo. De su traje sacó una pequeña píldora, que apretó un poco y después lanzó hacia la masa verdosa tan dura como el concreto, al contacto se esparció en un humo verde, dejando a la vista el robot villano de pruebas, una ligera ronda de aplausos se pudo escuchar.
Pero no nos limitemos solo a incapacitar, sino también a contrarrestar. Fuego, agua, aire, sustancias ácidas, visibilidad, electricidad, hay aquí somníferos y paralizadores, incapacitadores del sistema nervioso y granadas de shock, todas ellas dentro de los parámetros acordes a los derechos humanos y completamente inofensivos en caso de utilizarse sobre la ciudadanía. El robot comenzó a presentar varias formas, primero incendiándose, luego congelándose, seguidamente lanzando agua hacia los asistentes y generando también ondas eléctricas, todo ello fue controlado por algún proyectil arrojadizo de Izuku hacia el robot. Una mayor serie de aplausos se escuchó ante la demostración de las utilidades anti-Kyok. Pero, mencionabas acerca de darle capacidad a la policía, ¿qué pasa del combate? ¿Qué pasa si se enfrentan a un villano que necesite combate directo y no formas de incapacitarlo? Otro asistente levantaba su mano para preguntar, eso puso una sonrisa en el estudiante, que esperaba poder mostrar la cereza en el pastel que tenía preparada para su exposición. Bien, vayamos al plato fuerte entonces. Presionando otro botón, la plataforma con sus utilidades bajaron, elevándose en su lugar una exposición de maniquí de cuerpo completo, donde podía verse un traje completo parecido en esencia a los trajes de SWAT americanos. Unas botas de metal claramente mecánicas, unos guantes que aunque gruesos se encontraban pulidos, pierneras y protección abdominal y torácica conectadas y de aspecto fuerte, todo ello rodeado en su cuerpo con una ligera línea de brillo azul fosforescente. Suspiros podían escucharse y en los asistentes miradas de curiosidad, inclusive algunos se acomodaban en sus asientos para ver más de cerca del invento. Traje de implementación de justicia para combate urbano contra usuarios de Kirk rebeldes, versión 0.5, aún trabajo en el nombre. Ligeras risas se escucharon en respuesta al chiste del estudiante. A pesar de ser un prototipo pero completamente funcional, se mueve con celdas de energía únicas, que le permiten reducir su peso, alta durabilidad e implementación de soportes vitales básicos en caso de sangrado o fractura. Sus funciones incluyen pero no se limitan a resistencia incrementada, salto incrementado, velocidad aumentada, fuerza considerablemente aumentada, es a prueba de balas, a prueba de EMP, cuenta con un sistema auxiliar de 30 minutos de energía en caso de perder las celdas, compatibilidad con armamento reglamentario por las fuerzas policiales de Japón y nuestras fuerzas de autodefensa, sus guantes, saben que, una imagen vale más que 1000 palabras. Quitándose su saco interesó a varios asistentes, que adivinaban lo que aquel estudiante intentaría, algo que también adivinaba Power Loader, revisando el esquema de la presentación de Izuku. Esto no estaba planeado, dijo para sí mismo, preparando el botón de cierre en caso de que algo inesperado sucediera. El chico ya vestía completamente el traje, el aspecto que tenía le daba la sensación de un venir de una película de ciencia ficción, inclusive, si se ignoraba su cabeza y unas cuantas zonas donde su ropa era visible, hubiera parecido un robot. Podría perder el tiempo enseñándoles cada función, pero creo que sería mejor si vamos directo a lo interesante, además creo que ya me estoy quedando sin tiempo. Muy bien Roboto, cuando quieras. Con el comando de control remoto el robot pasó de un estado estático en el que generalmente estaba a atacar a Izuku. Un suspiro colectivo se escuchó en la sala cuando el brazo robótico conectó directamente en el pecho del estudiante. A pesar de eso, este apenas se movió unos centímetros hacia atrás y parecía que era el suelo del escenario el que había recibido el golpe. Transmisión cinética de impacto, toda la energía es absorbida por la armadura y redirigida hacia el suelo, el usuario solo recibe una pequeña fracción del ataque. Ahora, lo normal sin duda sería responder al ataque. Contrajo su brazo derecho, preparándolo para un puñetazo, había mejorado la carga de poder, haciendo casi instantánea la acumulación de energía y sin medir consecuencias, dio un puñetazo hacia el robot de pruebas. El estruendo pudo escucharse en todo el lugar, inclusive Midoriya se sorprendió por ello, parecía que no había calculado bien los niveles de impacto, aunque eso no era algo malo en realidad. El robot había chocado contra la pared, completamente destrozado, sin funcionar. Los asistentes estaban sorprendidos y completamente callados, ese traje había simulado perfectamente un puñetazo que podía entrar al nivel de Olmig, y su usuario estaba completamente intacto. Izuku se controló, con su mano cubierta de guante metálico intentó controlar su cabello que desde el comienzo había estado revoltoso, con una voz clara que escondía su nerviosismo solamente dijo, muchas gracias por su atención.
Una ronda de aplausos y ovaciones se escuchaba mientras el muchacho salió del escenario. Fue recibido por el encargado Power Loader, mientras la anunciadora presentaba al siguiente expositor de UA un año mayor que el anterior. Chico, eso fue increíble, no sabía que tu traje llegaba a esos niveles, debía haberte colocado entre los finales para cerrar el evento, eso sin duda fue, ¿estás bien? El profesor no le había prestado atención al chico, como se recargaba en una mesa y sus piernas dejaban de funcionar. Creo que el puñetazo del robot fue suficiente para que quisiera vomitar todo el nerviosismo que tenía. Creo que debo de ir al baño o no podré regresar el traje. Y corriendo lo más rápido que pudo hacia un baño se encerró, encontrándose en ese lugar consigo mismo. Muy bien, los horarios están establecidos y el rastreador encendido, tenemos 20 minutos antes de que llegue a la bodega de alta seguridad. La voz sintetizada de Tecno llegaba a sus dos compañeros de los peones ahogados y a su apoyo extra. ¿Qué tal el traje, señor Dulce? El traje fue diseñado primeramente con tela osmótica para permitir que Smoke liberara humo de todo su cuerpo y no solo de su rostro, pero cuando desecharon el traje por fallas en las pruebas, la tela fue muy útil para el traje de Dulce, que, agregándole unas cintas métricas a sus muñecas como él pidió, daban un traje perfecto. Claro chico, el traje se ajusta a la perfección y me siento muy cómodo, lo detesto con toda mi alma. Me alegra escuchar eso, el camión llega a tu intersección, haz lo tuyo. Con una rapidez de respeto, el villano hizo dos duplicados de un Smoke solo con ojos y nariz como rostro y vestido en uniforme de policía, eso les daría la ventana de oportunidades que necesitaba. Las copias detuvieron el camión, que por su indicación bajó las ventanillas, solamente para que estos liberaran su humo somnífero en forma de granadas y su propio Kirk dentro de la cabina. La inestabilidad de las copias se hizo ver, pues a los pocos segundos comenzaron a disolverse en una baba, pero su trabajo estaba hecho, el camión de transporte estaba a su merced. Muy bien, como lo planeamos, otra vez señor Dulce. Sabes chico, esto es fácil, si hubiera tomado las medidas exactas del otro, no podría tener menos de 2 copias. Nuevamente en su escondite al lado de la calle, duplicados de policías Smoke hicieron una barricada metros atrás del camión para detener cualquier tráfico testigo. Tijeras apareció de entremedio con su camioneta propia, conectando para permitir que Tecno hiciera el resto. Rápido Tecno, sospecho que en la bodega o en la escuela rastrean ellos mismos al camión, una parada como esta llamará la atención. Izuku sabía que Tijeras tenía razón, junto al verdadero Smoke salió de la camioneta, ambos vistiendo un prototipo semejante al que se había presentado minutos antes sin estar tan pulido. Con sus aditamentos especiales Smoke comenzó a generar humo negro para asegurarse de la fachada de que había un accidente y se había cerrado el camino. Midoriya por otra parte tenía una mini tablet incrustada en su brazo, que conectó a la puerta del camión de seguridad para desactivarla. Tómense su tiempo, puedo mantener a las 2 copias imperfectas mucho más. Se quejó de forma tranquila Dulce por su comunicador. Creo que eso significa que debemos apurarnos. Observó Smoke. ¿Todo listo Tecno? Listo, entra y toma cualquier cosa que parezca valiosa. Apresuró su compañero abriendo la puerta y entrando rápidamente al interior del vehículo. Creí que solo buscábamos tu caja. Si un grupo de villanos tiene a la mano tecnología prototipo de UA y otras escuelas especializadas, sería muy extraño que solo se llevaran el trabajo de un alumno. La caja con los prototipos presentados por Midoriya en la exposición tenía un localizador incrustado que le había permitido desde un comienzo seguir el camión, parecía y era demasiado pesada inclusive para un Izuku atlético como en el que se había convertido, pero el exotraje le permitió levantarlo prácticamente sin esfuerzo y llevarlo a la camioneta. Smoke lo seguía cargando igualmente cajas pesadas de equipamiento variado, no había de qué preocuparse, Midoriya se había asegurado que ninguno tuviera algún aparato localizador. Con la camioneta cargada y las copias comenzando a transformarse en baba se dio la orden de retirarse, Tijeras comenzó a conducir por el camino preestablecido recogiendo a su ayudante Dulce. Pudimos haberlo hecho sin este lunático pensó Smoke, mientras el aludido negaba y afirmaba de forma muy animosa y agresiva al mismo tiempo todo el espectáculo que pudo ver. Pero claro, lo necesitábamos para aquella cosa. Sala Magna de UA había tenido entrevistas, a solo pocos minutos de terminar el festival, y que UA de la despedida y la invitación a una recepción con bocadillos, varios reporteros se acercaron a hacerle entrevistas, unos cuantos profesores de otras escuelas lo felicitaron e intercambiaron palabras y algunos alumnos de otras escuelas pidieron algún tipo de colaboración dándole su información de contacto. Profesor, no me siento bien, creo que debo retirarme.
Izuku Midoriya había llamado más la atención de lo que esperaba y, excusándose en su nerviosismo, decidía huir de la situación con charlatanería y palabras que le parecían banales. Claro, ¿el robot te dio muy fuerte?, preguntó preocupado Power Loader. Si no te sientes bien puedes ir con Recovery Girl, es más, déjame llevarte. Estoy bien, solo me siento un poco mareado por el nerviosismo y esas cosas, además, necesita estar aquí para que Atsume no haga explotar el lugar con las galletas y el ponche. Conociéndola es muy posible que haga exactamente eso. Rió el profesor volteando a ver a su otra alumna destacada, quien al parecer acosaba a unos ingenieros importantes de una empresa con sus bebés. Tienes un gran futuro Midoriya, sigue así. Se despidió finalmente a retomar control de Atsume. Como usted no tiene idea, todos tendremos un gran futuro, me aseguraré de ello, más bien, él se asegurará de ello. El Kirk de Duice le daba autonomía, libre albedrío si alguno se atreve, pero aún con todo, él era igual de inteligente que Izuku Midoriya y sabía cómo debía terminar todo. Mientras salía de la sala palpaba las hojas de papel con contactos de ingenieros, personas ilustres, oportunidades, pero él había decidido hacer su propia oportunidad desde el momento que Overhaul le mostró la respuesta. Destruir los Quirks, sin duda algo muy seductor. Se fue a la bodega de limpieza que ya tenía preparada, sacó el teléfono irrastreable que ahí se encontraba y mandó el mensaje a su único contacto. Después tomó la llave inglesa de ahí, estiró su pierna y mordió su pañuelo, entendía cómo funcionaba el Kirk de Duice, sabía que le dolería pero también sabía que solo sería un pequeño momento. Lo que más le molestaba tal vez es la incapacidad de poder ver el mundo que se iba a crear por sus acciones, pero le consolaba saber que el verdadero Izuku sería testigo y también creador de ello, y con eso en la mente la copia de Midoriya, Tecno, Izuku, Deku, rompió su propia pierna para desaparecer. No sé si vas a recuperar la inversión chico, Bubaigawara es un profesional, un hombre con gran potencial que si mantuviera su acto firme podría destruir naciones enteras, espero que no te arrepientas de haberlo contratado y dejarlo ir. Expresó sus ideas Hiran, que se encontraba en el taller base de los peones ahogados por citación de los mismos. Lentes telescópicos, armaduras de protección mejoradas, un cinturón de movilidad y varias cosas que ni sé lo que son y no quiero romper. Respondió Smoke mientras sacaba todo de sus cajas para inspeccionar. Realmente creo que cada una de estas puede venderse bien, creo que de forma bruta recuperamos la inversión que hizo Tecno. Pero el renacuajo no estará conforme con eso, creo que lo que quiere es hacer ingeniería inversa, ser capaz de fabricar todo esto y que lo vendas. Agregó Tijeras, que intentaba organizar de una forma lógica todo lo que Smoke le pasaba. Solo en parte, en realidad también lo quiero para mejorar el traje, PFFF, traje de protección, tonterías. Estaba acomodando todo en su propia caja, que era un poco más alta que él, sabía que aquellas personas no habían estado en su presentación de ese día, así que quería dar una revelación sorpresa para ellos. Overhaul quiere poder vender la capacidad para destruir los Quirks, pues mientras eso llega nosotros venderemos la capacidad para enfrentarse a los Quirks. Con el presionado de un botón todo se iluminó, las tres personas quedaron boquiabiertos por lo que veían frente a sus ojos, conocían el exoesqueleto base de todo ello, sabían que Tecno había estado trabajando en hacerlo un traje desde que estos ya no se rompían, pero no esperaban algo a ese nivel. Con una sonrisa narcisista y juguetona en su rostro, sin esperar una gran admiración y aún así recibiéndola, solo hizo una pregunta al hombre de negocios que sabía quería invertir en ello. ¿Qué tan rápido puedes conseguirme los materiales? Capítulo 15. Enfrentamiento y reunión. La habitación apenas estaba iluminada, no había mucho que hacer, solamente estaba sentado en la silla que obviamente era la suya, esperando a que quien quiera que fuera a interrogarlo llegara. Tal vez esos minutos debía utilizarlos para reflexionar en sus acciones, para determinar qué fue lo que sucedió y esclarecer su mente, pero la entrada de un sujeto con cabeza de can, vestido completamente de traje evitó que su meditación siquiera comenzara. Siguiéndolo había una persona que él había visto otras veces. El investigador de la policía que rondaba por OA desde que sufrió el ataque de villanos hace varias semanas. Claro que los dos eventos parecían tener relación y querían determinar cuál era. El estudiante sentado en el cuarto de interrogatorios era el testigo principal para encontrar esa relación. Bueno, Tenya Irida, 17 años, estudiante de UA, antes que nada quiero que sepas que esto no es un interrogatorio, no te estamos culpando ni acusando de nada, creo que ese trabajo le corresponde al cuerpo académico de UA. Lo que queremos justo ahora es que nos explique qué fue lo que pasó en el ataque de Stein en Osu de hace un par de días.
La herida del chico le dolía al recordar, también estaba la parálisis parcial en su mano izquierda, todo por sus deseos de venganza, pero justo como el jefe de policía de Osu dijo, es momento de explicar. Todo comenzó con la noticia de la muerte de mi hermano. Había terminado mi enfrentamiento con Todoroki cuando recibí una llamada de mi madre, se escuchaba preocupada, me dijo que mi hermano había sido atacado por Stein mientras patrullaba por las calles de Osu. Salí lo más rápido que pude en dirección al hospital donde lo habían internado, pero llegué tarde, murió antes de que pudiera llegar producto de las heridas. El detective Naomasa permaneció impasible a pesar de cómo el chico se estremecía ante el recuerdo, le mostró una de las fotografías que lo acompañaban. ¿Reconoces este material? Se trataba de una clase de plasta algo grisácea de aspecto pegajosos dentro de una bolsa de evidencia. Fue la cosa que estaba por todo mi traje, lo que me inmovilizó. ¿Qué tiene que ver con...? Ya llegaremos a eso, interrumpió el Tsurayamare. Entonces, para poder enfrentarte al asesino de héroes, solicitaste para tu entrenamiento en campo, dirigirte a una agencia en Osu. Manual me recibió con los brazos abiertos, en verdad estoy avergonzado por lo que hice, me gustaría disculparme con él. Ya tendrás tiempo, por el momento continúa por favor. Respondió Naomasa. El entrenamiento era realmente simple, solamente patrullaje y algún ocasional ciudadano que molestaba a las personas. Creo que Manual sabía lo que estaba pensando, muchas veces me había hecho énfasis en los peligros del vigilantismo, de la justicia por la propia mano, debí de haberle hecho caso, debí de haberme olvidado de la situación o al menos manejarla de una forma más seria. Dios, soy la figura de autoridad frente a mis compañeros, ¿cómo voy a poder hablar de responsabilidad con todo esto? Eso no les importa, ¿verdad? Mientras patrullábamos comenzó el caos, primero con gritos, algún choque o el derrape de vehículos, pero después comenzaron los pequeños temblores, los cristales rotos, las explosiones a no tanta distancia, no me enteré que había un ataque de Nongus. ¿Así se les llama? Bueno, no me enteré que era eso hasta mucho después. Manual y yo nos dirigimos hacia la zona para verificar qué sucedía, fue en ese momento cuando lo vi. Sabía que su modus operandi consistía en atraer a sus víctimas hacia un callejón oscuro y a partir de ahí atacarlas aprovechándose del poco espacio, sabía que era él, así que me desvié, creo que el caos ya se había expandido y eso evitó que Manual siquiera se diera cuenta de mi ausencia hasta mucho después. Cuando llegué a donde se encontraba él estaba atacando a un héroe, Native. No pude salvarlo, actué por impulso, lo intenté, pero sus reflejos fueron demasiado para mí, con solo un golpe de su katana removió mi casco. Con mi ataque se distrajo de su víctima, Native ¿no es así? Pero desde el principio no parecía que él me viera como una amenaza, simplemente parecía que era un inconveniente molesto en sus planes, la mirada con la que me vio, la forma en que se dirigía a mí. Mirándolo de mejor manera era obvia la gran diferencia entre ambos, pero eso no me impidió seguir, le dije todo. Cómo pensaba detenerlo, cómo me enfrentaría a él, cómo me vengaría por la muerte de mi hermano. Solamente se rió, me dio un discurso sobre lo deformada que era la visión del heroísmo y de los héroes actuales, de cómo mi forma de actuar era evidencia de lo que tenía razón. No lo escuché, decidí atacarlo nuevamente y de pronto perdí control de mi cuerpo, ya he sufrido algo parecido. Tengo un compañero que es capaz de lavarte el cerebro un tiempo, pero lo de Stein es diferente, como si tu cuerpo fuera paralizado completamente por el miedo, cada fibra muscular se congela de repente y apenas tienes la fuerza como para respirar. Sabía que mi momento llegaría, valiente héroe terminaría siendo, estaba listo para morir, sufrir el mismo destino que mi hermano, e incluso el asesino de héroes, ya tenía la resolución de matarme, como a cualquier otra persona, fue cuando esa plasta apareció. Se formó directamente en el brazo que sujetaba su katana, tan rápido como si siempre hubiera estado ahí, una baba blanca y de apariencia pegajosa que le imposibilitaba mover el brazo, eso hizo que se retirara y por un momento pensé que se trataba de un héroe que llegaba a rescatarnos, alguien que se hubiera dado cuenta de la situación y viniera a enfrentarse al villano, la historia era muy diferente. Debo de detenerlo ahí, señor Stein. Era una voz sintetizada, robótica, que venía de las sombras, no podía determinar del sitio exacto porque estaba muy oscuro y no podía verlo. ¿Este es alguien que quieres para tus pruebas, chico? Contestó el asesino de héroes echándose para atrás intentando remover la baba de su brazo. No, este chico es Tenya Irida, hermano de Tensei Irida, Ingenium.
Estaban teniendo una conversación de lo más normal, como si nada estuviera sucediendo. HMPH, después de lo que pasó en el sindicato te mandaron conmigo ese día, si lo recuerdo, un patético héroe que tenía una visión demasiado estrecha de la realidad, tenía esperanzas en él pero parece que terminó siendo solamente otro más del resto. Claramente yo ya no era alguien importante, o representaba una amenaza, aún estaba paralizado así que no podía hacer nada más que esperar alguna oportunidad. Veo que eso corre en la familia, pues tenemos a Ingenium número 2 con las mismas características que el primero. Ahora me estaba apuntando con su katana libre de esa baba. Desgraciados, los detendré. Intenté moverme, en verdad lo intenté y poco a poco lograba hacerlo, fue cuando la baba volvió a crecer pero esta vez sobre mi cuerpo. Sí, sin duda alguna Ida ha sido estúpido en hacer esto, pero piénsalo de esta manera. Él aún es joven, tiene tiempo para aprender el camino del verdadero heroísmo, hay tiempo para que se salve, si no es así, otro momento llegará para que podamos terminar con esto. No veo por qué esperar, podemos simplemente hacerlo ahora, arrancar esta mala hierba de raíz. Otra vez mi vida volvía a correr peligro, había recuperado el control de mi cuerpo, pero esa cosa que me cubría era demasiado dura, demasiado poderosa y no podía salir de ella. Una explosión se escuchó a la distancia, lo que sea que estuviera sucediendo estaba sucediendo era demasiado. El asesino de héroes se quejó HMPH, ese maldito crío está haciendo un escándalo, eso traerá mucha atención no deseada. Míralo de esa forma entonces. ¿Qué pasará con el mensaje del asesino de héroes una vez que los noticieros se enteren que mataste a un niño? Para la población no serás más que otro asesino, tu mensaje se perderá y no estarás a un nivel diferente que Shigaraki. Si no me equivoco, Shigaraki era aquel chico líder del ataque Aoa, ¿no es así? Recuerdo leer las noticias sobre él y sobre esa bestia que había traído, la voz sintetizada seguía hablando. Por otro lado, imagínate lo que la población dirá si dejamos vivir a este estudiante. El chico que vivió, una prueba de cómo Wano tiene control sobre sus alumnos, cómo los deja actuar sin medir consecuencias, qué clase de héroes se están formando en esa escuela. ¿Realmente son confiables? Y poco a poco una semilla se formará, actualmente ya eres la bandera de varios abandonados por este falso heroísmo, pero falta la sociedad, que ellos se den cuenta de cómo sus dioses han fallado, sin duda, esta es la mejor forma de actuar. El asesino de héroes se quedó quieto por un momento, en sus ojos no se veía una furia asesina como cuando me enfrenté a él en un comienzo, sino que evaluaba la situación, el cómo podía cambiar únicamente debido a las palabras de una persona me parecía increíble. A veces olvido porque eres el cerebro, siempre tienes las palabras correctas para decir. Una flecha salió de un lugar desconocido, no tenía suficiente fuerza y los reflejos de Stein le permitieron tomarla en el aire. Pero dime, ¿tienes algún inconveniente con aquel sujeto? Se trataba de Native, que parecía haberse recuperado del efecto paralizante. La voz sintetizada solo respondió de forma fría, adelante. Y solo con eso el asesino de héroes se dio la vuelta para terminar su trabajo. Podía escuchar los gritos, los gemidos que le siguieron y después únicamente el goteo de un líquido que estaba muy seguro de lo que era, solamente estaba ahí, en el suelo frustrado, pero viendo directamente al dueño de la voz sintetizadora. Estaba vistiendo un traje extraño, algo así como un exotraje que se ven en los videojuegos, parecía nuevo, pulido, muy profesional, él en cuestión no parecía amenazante, pero su casco no dejaba ver su rostro, estaba justo frente a mí, arrodillado. Cometiste un error al venir aquí, pero no te preocupes, tengo fe en que tú lo comprenderás, algún día, en su cintura tenía aún varias latas llenas de algo, sin duda de ahí habían salido los dos juegos de babas, no me di cuenta de lo que había hecho con su voz, pero cuando pudo sacar mi teléfono y marcar me sorprendí al escucharme hablar a mí mismo. Hola, soy Tenya Ida, estudiante de UA. Necesito reportar al asesino de héroes en mi ubicación, necesito que manden ayuda lo más pronto posible. No, debo de actuar, o si no, colgó de repente y volvió a mover algo en su casco, regresando a su voz robótica. Bueno, espero que no tarden, nos vemos luego Ingenium, aprovecha esta oportunidad que se te dio. Y desaparecieron, sin más que decir. Los detectives estaba terminando de tomar notas, algunas ideas tal vez, pues toda la entrevista estaba siendo grabada. El primero en hablar fue el jefe Tsuregamare. Dime Ida, el traje de esa otra persona, se parecía a este. Le mostraban una fotografía de un traje exactamente al de aquella persona, con ligeros cambios pero la estructura metálica era la misma. Sí, con algunos cambios en algunas partes, pero diría que es el mismo traje. Ambos policías se miraron, un suspiro de resignación salió de los pulmones de Naomasa, que fue el segundo en hablar.
Lo que te mostramos al comienzo, la baba, no solo es aquella que te atrapó a ti, sino que también fue encontrada en el cuerpo de tu hermano tras su ataque. Teníamos la sospecha, pero esto parece confirmar que el asesino de héroes tiene un compañero y que este de alguna forma tiene acceso al equipo robado de UA. La sorpresa del estudiante fue inmensa. Claro que sabía del robo que había sufrido un camión de UA hace un par de días, pero que el asesino de héroes tuviera un compañero, eso era atemorizante y de alguna forma aumentó la frustración del chico por no poder hacer nada más. ¿Qué piensan hacer?, preguntó el muchacho. Bueno, la investigación sigue y este caso nos ha dado bastante información, pero los analistas de la policía están de acuerdo. La noticia se hará pública sobre la muerte del héroe Native. Tu implicación será oculta al público ya que la respuesta se estima puede ser negativa, reveló Tsurugamare. Ya veo, dijo con tristeza el estudiante. Parece que sí que los puse en una situación difícil, ¿no es así? No te culpes, es difícil saber cómo alguien pudo haber actuado, pero aún así, debes de contactar con Manual y hablar las cosas, aunque claro, no podemos hacer nada con las respuestas de tu escuela. Eso sería todo, puedes retirarte. El detective Naomasa estaba pensando, toda la nueva información que tenía, ¿ese traje era el único o ya eran capaces de construirlo? Si era el segundo caso, la situación se descontrolaría. Power Loader y el muchacho aquel dieron mucha información sobre las capacidades del traje y si llegaba a manos de villanos el resultado sería problemático. En el escritor provisional que la policía de Osu le brindó bebió su lata de café mientras veía de reojo la portada del periódico local. El ataque de los Nomus había eclipsado la tormenta mediática que surgiría si alguien investigara la muerte de Native. De momento debo informar a la gente en UA sobre lo que hemos averiguado del traje. Y con una lata vacía, aquel detective pensó que esto era únicamente el comienzo de una tormenta.